Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada, Banco de México presentó el reporte de estabilidad financiera al primer semestre del 2022. En este reporte, el Banco de México menciona que los intermediarios financieros señalan como el principal riesgo sistémico externo al cambio desordenado en las tasas de interés, y en el ámbito interno les preocupa el deterioro de las perspectivas de crecimiento, además de que prevalecen otros temas macrofinancieros que podrían afectar la estabilidad del sistema. Y desde luego, bueno, pues este informe que presenta el Banco de México, este reporte, no solamente es para diagnosticar el estado de salud financiero, sino también, desde luego, en la forma en la que habremos de conocer más acerca de ello. Y quién mejor para compartirnos la visión de lo que está ocurriendo en el sistema financiero que Carlos López Jones, a quien usted ya conoce. Buenas noches, Carlos. Hola, Raimundo, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya le escuchamos por ahí a Carlos. Lo tenemos por vía telefónica, dado que, como usted sabe, las condiciones meteorológicas están alterando las condiciones de comunicación, pero parece ser que sí tenemos por vía telefónica a Carlos López Jones. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, en este reporte que nos presenta el Banco de México, el propósito no solamente es conocer las condiciones en las cuales, sobre todo en este último semestre, el sistema se mantiene sano, resiliente y sobre todo en condiciones en las cuales están cambiando el entorno en materia de inflación, un fenómeno que está afectando sensiblemente a todo el sistema financiero. Entonces, tenemos aquí ya a Carlos López Jones en audio. Muy bien, buenas noches, Carlos. Raimundo, buenas noches, ¿cómo estás? Te agradezco el esfuerzo que estás haciendo de comunicación y espero obviamente que no estén obviamente los tronidos ambientales cerca de ti. Carlos, ¿qué contiene este reporte? Bueno, Banco de México revisa cómo están los 50 bancos del país y nos informa que efectivamente los bancos sufrieron con la pandemia. Sin embargo, la inmensa mayoría salen bien. Hay algunos que tienen incrementos en la morosidad, son bancos pequeños. También nos habla de los riesgos que puede haber en los próximos meses. Evidentemente, uno de ellos es que aumente la tasa de interés de manera importante en Estados Unidos. Otro riesgo importante es una salida abrupta de capitales del país que deprecie la moneda y que genere presiones inflacionarias. Y bueno, la conclusión de Banco de México es que por el momento la banca comercial mexicana, y esa es una buena noticia, es resiliente, está bien capitalizada. Todos los bancos mexicanos tienen por lo menos 10.5% de capital social. Y bueno, hay un buen índice de capitalización en México. Carlos, en algún momento nos comentaste que hay unas simulaciones en las que se hace una prueba de estrés al sistema financiero. ¿Cómo es y por qué se hace? Bueno, lo que se hace es calcular qué pasaría en una crisis. Se simulan varios escenarios. Hay que recordar que el negocio bancario es captar dinero de unos clientes para prestárselo a otros y que a los clientes a los que se les presta el dinero nos devuelvan intereses para pagarle sus intereses a los ahorradores. Entonces, ¿qué pasaría si en un momento dado, como ya nos sucedió en 1995 con la crisis de diciembre del 94, los acreedores, los deudores no pueden pagar sus deudas por diversos motivos? En ese momento no habría cómo pagarle a los ahorradores ni su capital ni sus intereses y el banco se tiene que declarar en quiebra. Esos son los escenarios que básicamente lleva a cabo Banco de México con cada uno de los 50 bancos y con el sistema en general. A partir de ahí, Banco de México nos da a conocer que hay 6 bancos sistémicos. Son los 6 bancos más importantes del país que podrían, en dado caso de que quebraran, generarle problemas al resto de la economía nacional, como nos sucedió en 1995. ¿Cuáles son en este momento los 6 bancos más importantes del país? Los 6 bancos sistémicos son BBVA, evidentemente Citibanamex en segundo lugar, ya BBVA está por encima de Citibanamex,
HSBC, Santander, Banorte y Scotiabank. Esos son los bancos que más le preocupan a Banco de México en cuanto a sus finanzas. Los 6 presentan en este momento buenas finanzas, un buen manejo de su cartera, su índice de morosidad está muy bien manejado en el caso de los 6 bancos, y por eso Banco de México se siente tranquilo por lo que toca al sistema bancario mexicano. Carlos, en este lenguaje técnico que utiliza nuestro Banco Central, quién mejor que tú para explicarnos en qué consiste este concepto de apretamiento de las condiciones financieras? El apretamiento de las condiciones financieras se refiere a 2 partes. Como tú sabes, durante la pandemia, los bancos a nivel mundial estuvieron soltando dinero. Entonces, y bajaron su tasa de interés. Ahora que tenemos una fuerte inflación, bueno, pues hay que frenar la demanda, y la manera de hacerlo es reduciendo la cantidad de dinero en la economía mundial, lo que están haciendo los bancos centrales ya en este momento, y por otra parte, están aumentando la tasa de interés. En ambos casos lo que se trata es de reducir el monto de dinero que hay en la economía. ¿Cómo lo hacen? Tienen 2 mecanismos. Uno, a través de la venta de los papeles que tienen ellos. Durante la pandemia ellos compraron papeles de deuda pública, ahora los están revendiendo, van a recoger todo ese dinero y ya no lo van a soltar. Y 2, conforme aumentas la tasa de interés, haces más atractivo ahorrar. Entonces las personas agarran sus ahorros, venden algo, lo meten al banco y le piden más dinero a los bancos, o los bancos ya dejan de prestar porque la tasa de interés empieza a subir, y conforme la tasa de interés empieza a subir, pues la gente dice no quiero pedir prestado tanto, los bancos se quedan con más dinero en sus arcas, hay más captación y se reduce el dinero que hay en la economía. Eso es apretar las condiciones. Bien, y justamente entonces estamos en ese escenario con la tasa de interés del Banco Central que se moverá seguramente en unos días y lo que ha venido ocurriendo con el movimiento en la tasa de interés de la Fed, Carlos. ¿Cuál es tu escenario justamente en el sistema financiero, dado que se va a reducir pues, la masa de solicitantes de crédito seguramente? Bueno, ahí van a tener problemas los bancos para colocar créditos. Ya habían tenido problemas en este regreso de la pandemia, se había reducido la cantidad de créditos colocados. Ahora que suba la tasa de interés, pues evidentemente menos personas y menos empresas van a pedirle créditos al banco, pues, porque sube la tasa de interés. Sí. Entonces, nosotros estamos viendo que ahorita la tasa de interés en pesos está en 7%, la tasa de referencia. Este jueves esperemos que Banco de México la suba a 7.75, no me parece la mejor medida, pero probablemente la suba a 7.75, y muy probablemente vamos a terminar el año por encima de 9% pagando CETES en pesos. Me parece que es una tasa muy alta, pero Banco de México es el mensaje que ha mandado al mercado de que va a seguir haciendo lo que haga la Fed. Y la Fed, como sabes, pues empezó en 0.25, ya está en 1.50, y es probable que termine en 3.50 este año, entonces es 2% de aumento adicional a como estamos en este momento. Carlos, también en este reporte Banco de México advierte y transmite la confianza de que el SPEI, el sistema justamente electrónico de compensación bancaria, más la minimización de riesgos cibernéticos, podemos estar tranquilos. ¿Es así? Sí, aunque advierte que los ataques han aumentado, y esto es muy importante. Evidentemente Banco de México y los bancos están tratando de evitar ciberataques, pero esta es una industria que genera miles de millones de dólares en todo el mundo, y evidentemente pues hay muchos hackers que quieren ser parte de la misma, y bueno, pues es una carrera entre el gato y el ratón, ¿no? Por un lado, hackers que intentan hackear a Banco de México a través del SPEI. Por otro lado, el Banco de México y los bancos que invierten cada vez más dinero en seguridad electrónica para darnos un buen sistema, ¿no? Pero evidentemente en cualquier momento podemos ver alguna caída en el sistema y probablemente sea algún hacker, y otra vez Banco de México intentando que no lo hackeen, y es esta carrera entre el gato y el ratón, ¿no? Sí, finalmente, Carlos, sobre todo por el interés que tiene nuestra audiencia en las tasas de interés fijas, como pueden ser en créditos hipotecarios o los créditos automotrices, ¿esperarías que se muevan ya rápidamente con este movimiento de tasas de Banjico? El de esta semana no. Yo creo que se van a empezar a mover a partir de septiembre, conforme la tasa se acerque a ese 9%. Una vez que superen el 8%, creo que ya no vamos a poder ver créditos hipotecarios en 8.25, en 8.5. Creo que los vamos a ver hacia 9, 9.5,
A finales de año los estaremos viendo en 10, 10.5 y probablemente el próximo año en 11, 11.5. La recomendación, evidentemente, es, si usted está pensando en comprar una casa, hágalo a la brevedad, sobre todo si lo va a hacer con crédito hipotecario, para tener una tasa fija durante todo su crédito. Usted puede asegurar una tasa fija durante todo su crédito, hágalo y hágalo a la brevedad. Se va a ahorrar unos 2, 3 mil pesos por cada millón que pida prestado al banco si lo hace ahorita, en lugar de hacerlo dentro de 6 o 10 meses. Muy bien. Bueno, pues ahí están los consejos en un líder de opinión como el maestro Carlos López Jones. Te agradezco muchísimo, mi querido amigo, y sobre todo haber hecho este esfuerzo de comunicación en un programa en vivo. Muchas gracias, amigo mío. Gracias a ti. La lluvia no tiene palabra, una disculpa a todos, pero bueno, No, muchas gracias a ustedes. no te preocupes, al contrario, te agradezco mucho. Bueno, mire, pues como usted ve, el sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida y de resiliencia, y la banca múltiple cuenta con niveles de capital y de liquidez que cumplen con holgura los mínimos regulatorios, como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.